¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 25 de octubre y les saludo con mucho cariño desde la ciudad de Mérida, Yucatán, desde donde estamos viviendo mi familia y yo. En esta semana hemos escuchado que en algunos estados de la República se ha vuelto al semáforo rojo, es decir, parecía que las cosas estaban avanzando con respecto a esta pandemia de COVID-19. Sin embargo, nuevamente las cosas se ponen difíciles. O más difíciles. Seguimos clamando, seguimos orando para que la misericordia de nuestro Dios venga sobre esta nación, esta amada nación de México que tanto necesita de la presencia de Dios. Esto también va a traer consecuencias económicas a muchos hogares. Clamamos, nos unimos al clamor delante del Señor por todas las familias que son afectadas económicamente. Y clamamos porque haya el sustento diario, para que no falte el pan diario en las mesas de aquellos que están buscando con todo su corazón al Señor. Que el Señor siga sosteniendo y manteniendo a su familia. Y bueno, hablando de los propósitos de Dios, hablando de ese llamado que el Señor nos ha dado y en el cual hemos caminado, la palabra del día de hoy la basamos en Deuteronomio 34, acerca de Moisés. Moisés, cuando estaba a punto de ir a la presencia del Señor, el Señor lo llamó a un monte, allá en el monte Pisga, dice la palabra del Señor, y ahí Moisés entonces fue convocado para que el Señor le mostrara toda la tierra que él había prometido, toda aquella tierra prometida por la cual el pueblo del Señor anduvo en el desierto durante 40 años, y llegó por fin al momento en el cual están a punto de entrar a esa tierra prometida. Y el Señor entonces llama a su presencia a su siervo Moisés. Vamos a hablar entonces de esta porción de la palabra del Señor. Yo te quiero preguntar, pensando en este siervo que caminó con el Señor durante muchos años, 120 años, yo te quiero preguntar, ¿qué sucedería si el Señor te llamara a su presencia el día de hoy? ¿Qué sucedería si el Señor te dijera hoy, hasta aquí te llamo a mi presencia, se acabó, ya no hay más tiempo, te estoy llamando y voy a levantarte para que estés conmigo? ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería tu experiencia de vida? Vamos a hablar de eso precisamente. ¿Qué sucede cuando estás a punto de que el Señor te llame a su presencia y a lo mejor ni siquiera lo sabes? A lo mejor es tu último día de vida hoy o en esta semana y ni siquiera lo sabes tú, ni yo tampoco, porque no sabemos los días que el Señor nos brinde. Pero lo que sí sabemos es que tenemos un llamado delante de Él. Y antes de compartir, yo quisiera que escucharas esta melodía que nos habla también de un caminar, de una experiencia de relación profunda con Dios. Les invito a que escuchemos este canto en voz de mi amada esposa, Evelyn Gámez Cabello. Canto una alabanza sin divan, pues al hacer tú me has enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó,
una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar.
¿Cómo estás experimentando tú la vida que el Señor te ha dado? ¿Cuántos años te ha permitido el Señor vivir? ¿Cuántos días el Señor te permitirá más de vida? No lo sabemos, pero sí entendemos el propósito de Dios para nosotros y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Te invito a que tomes tu Biblia y vayas allá a Deuteronomio 34. Deuteronomio es el 5º libro del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y te invito a que vayas a este libro de Deuteronomio, al capítulo número 34. Leo la nueva versión internacional de la palabra de Dios que dice lo siguiente. Deuteronomio 34. Moisés ascendió a las llanuras del Moab, al monte Nebo, a la cima del monte Pisga, frente a Jericó. Allí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galaad hasta Dan, todo el territorio de Neftalí y de Efraín, Manasés y Judá, hasta el mar Mediterráneo. Le mostró también la región del Negev y la del valle de Jericó, la ciudad de palmeras hasta Zoar. Luego el Señor le dijo: Este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él. Allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho, y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Baal Peor. Pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista, ni había perdido su vigor. Durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo de luto acostumbrado. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Bueno, vemos este momento entonces glorioso cuando termina la vida de Moisés aquí en la tierra. Cuando el Señor lo llama allá desde el monte de Zoar, le dice: ha terminado el tiempo de tu vida, sube porque te voy a mostrar todo lo que yo les prometí, toda esa tierra poderosa. Y entonces Moisés ve con sus propios ojos esa tierra y no se le permite entrar. Sabemos que él había fallado y que la consecuencia de esa falla fue que no entrara él a tomar posesión de esa tierra. Pero hablando de las cosas, hablando de las consideraciones para cuando el Señor te llame, cuando el Señor nos llame a su presencia, quiero hablarte solamente de 3 aspectos. 3 aspectos de cuando el Señor te llame a su presencia. Y esos son los siguientes. Número 1. Dios te permite ver cumplidos tus sueños. Número 1. Dios te permite ver cumplidos tus sueños. Fíjense, interesantemente, cuando Moisés estuvo en Egipto, allá capacitándose en el palacio de Faraón durante 40 años y posteriormente huye después de haber atacado a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, huye al desierto por temor de su vida y en el desierto está durante 40 años cuidando ovejas. Después de esos 80 años de vida es que el Señor le llama para liberar a su pueblo. Pero Moisés no tenía ni ganas ni la idea ni se sentía capaz de liberar al pueblo. Durante esos 80 años el Señor lo había tratado de una manera en la cual él no tenía idea de que tenía una capacidad por medio de la cual el Señor lo había ido formando, había formado su corazón para liberar a su pueblo. Es decir, Moisés no tenía el sueño de liberar a Israel, su pueblo, de Egipto.
Entonces, en estas consideraciones, cuando yo te estoy diciendo Dios te permite ver tus sueños, a lo mejor ni siquiera tienes un sueño en este momento. Esa es la realidad. O a lo mejor el Señor ha puesto en tu vida un sueño muy específico y muy definido. O por otro lado, tú tienes sueños que no van alineados con los sueños que Dios ha puesto en tu corazón o que Dios quiere poner en tu corazón. A veces el Señor te borra la plana. A veces el Señor te cambia la vida. Bueno, a Moisés es obvio que el Señor le cambió la experiencia de vida que estaba teniendo. Cuando el Señor lo llama allá a esa montaña, allá en el ocaso de sus días, y le muestra toda la tierra prometida que el pueblo tomaría tiempo después de que él muriera, ese no era el sueño de Moisés. Era el sueño que Dios puso en Moisés. Era el sueño de Dios y se concretó en la vida de Moisés. ¡Qué interesante! A veces no son tus sueños, sino los sueños que Dios va formando en ti, lo que Dios quiere cumplir en tu vida. Te quiero platicar que corría el año del 2004, allá en la Ciudad de México. Yo tenía una vida estable, una vida tranquila. Yo y mi esposa estábamos estudiando, mi esposa y yo más bien estábamos estudiando en el seminario para dedicarnos a ser misioneros de tiempo completo. Teníamos buenos trabajos. Yo estaba trabajando en el periódico Reforma como investigador y posteriormente como coordinador del centro de información, y mi esposa estaba trabajando en American Express con 2 buenos trabajos que nos permitirían desarrollar un negocio propio y mantenernos con eso. El ministerio al que el Señor nos estaba llamando, vuelvo a repetir, en el seminario estábamos estudiando para ser misioneros y pensábamos irnos a todo el mundo a compartir la palabra del Señor. Bueno, esos eran nuestros sueños. Creíamos que eran los sueños del Señor, pero no sucedió así, porque justo en ese año, a la edad de 24 años, el Señor llama a su presencia a Rosita. Un momento doloroso, un momento terrible, un momento de oscuridad, de tinieblas, un momento en el que se partió todo aquello que yo había venido formando. 3 años de casados, no teníamos hijos. Y es entonces en ese momento cuando se parte toda mi experiencia de vida. No solamente fallece mi esposa, sino que después de 10 años de laborar en el periódico Reforma, me despiden, me corren y no hay una justificación. Simplemente terminó mi tiempo en Reforma después de 10 años y después de eso entonces me quedé sin la estabilidad que implicaba la familia, el matrimonio, sin la estabilidad económica, sin la estabilidad profesional que implicaba tener un buen trabajo. Pero Dios tiene propósitos y tiene sueños profundos para nosotros. Sueños que están en su corazón y que nos los comparte para que los vivamos. Cuando tengo esa experiencia de vida, el obispo de la Iglesia Metodista de México, el obispo Moisés Valderrama, me llama y me dice: oye hermano, necesito que te vengas a Casa Unida de Publicaciones. Casa Unida de Publicaciones no tenía un director. El pastor Jorge Ávila, que dirigía CUPSA, acababa de fallecer. Yo estaba trabajando en el Consejo de Administración y es entonces que el obispo me llama a dirigir CUPSA. Y me dice: mira, lo único que te puedo pagar es esto, y era una tercera parte de lo que yo ganaba en el periódico Reforma. Y delante del Señor yo me puse a orar y le dije: Señor, si esta es tu voluntad, estoy dispuesto, solamente te pido una cosa, que me respaldes el trabajo que voy a hacer. Después entendí que Dios no respalda tu labor en sí mismo. Dios respalda el propósito que Dios tiene para tu vida. Si tú te alineas al corazón de Dios, si tú te alineas a la voluntad que Dios tiene para tu vida, entonces Dios respalda ese sueño y ese propósito que pone en tu vida. No que respalde tus propios planes, porque a veces esos planes no son los planes que Dios ha establecido como propósito para tu vida. Pero repito, Dios respalda su propio plan y su proyecto para tu vida cuando tú estás alineado a sus propósitos. Cuando tú te alineas a sus propósitos, Dios te permite ver cumplidos sus sueños. En ese momento entonces, en el 2004,
Yo le pedía al Señor, respáldame. Después el Señor me hizo entender que no me respaldaba a mí, sino que respaldaba su propósito cumplido en mi vida y a través de mi vida. Hace unos meses he dejado la dirección de CUPSA con mucho gusto, con mucha honra delante del Señor. 16 años laborando en ese lugar al que el Señor me llamó en esas condiciones. 85 títulos nuevos publicamos. La palabra del Señor se ha difundido a través de los medios que antes nunca habíamos imaginado. Grabamos la meditación del aposento alto, que llegó a miles y miles de personas. Esta meditación que se sigue imprimiendo, que se sigue publicando y que se sigue distribuyendo a millones de personas en todo el mundo, y que el Señor ha puesto la custodia en Casa Unida de Publicaciones para distribuirla en México. El Señor nos permitió trabajar con ese ministerio y aliarnos, ligarnos solamente a ese plan que Dios levantó desde hace 80 años. Desde hace 80 años que el Señor levantó el ministerio del aposento alto, y solamente el Señor nos hizo alinearnos a ese sueño, a ese plan, para que el Señor bendijera a millones de personas a través de leer y escuchar la meditación del día del aposento alto. Y es precisamente para la gloria del Señor algo que comparto, para su gloria solamente. El próximo martes, el martes 26, estaré recibiendo en la Ciudad de México de manera remota. Desde Nashville estarán haciendo un reconocimiento a un servidor por la labor realizada durante 16 años al frente del aposento alto aquí en México. Así es de que el Señor me permite ver cumplidos sus sueños. El sueño que Dios puso en mí fue el sueño de Dios. Que su palabra se difundiera, que su palabra corriera, que su palabra fuera escuchada. Mucha gente conoció del Señor, mucha gente se acercó al Señor y se sigue acercando al Señor a través del aposento alto. Esa lectura de su palabra, pero también esa meditación que miles y miles de personas escriben de su experiencia y su relación íntima con Dios. Esa meditación también les ha enseñado a orar, les ha enseñado a acercarse a Dios cada día. Para la gloria del Señor, déjame decirte, y te lo repito, al igual que con Moisés, Dios te va a permitir ver tus sueños cumplidos cuando esos sueños van alineados al corazón de Dios y al propósito de Dios para tu vida. En ese momento es entonces cuando el Señor llama a su presencia a Moisés en ese monte desde el cual el Señor le está dando las últimas instrucciones. Le muestra todo lo que el Señor había prometido que le entregaría a su pueblo, a Abraham, a Jacob, a Isaac. El Señor le había prometido esa tierra y el Señor estaba mostrando que Dios cumple esos sueños que ha puesto en tu vida. Número 2, no se trata de cuántas cosas hayas hecho. No se trata de cuántas cosas hizo Moisés delante del Señor. No se trata de todo el tiempo que Moisés anduvo en el desierto haciendo señales y prodigios en las manos del Señor. No se trata de todas las cosas que Moisés pudiera haber venido delante del Señor y decir, mira, Señor, he hecho esto y esto y esto. Descendió fuego de tu presencia. A través de tu presencia se manifestó a través de ese bastón y de esas manos que tú pusiste, que tú llenaste. Todas las cosas que Moisés hizo delante del Señor durante 40 años en el desierto. No se trata de cuántas cosas hizo Moisés. Se trata de lo cerca que caminó Moisés delante de la presencia de Dios. En ese momento ya nada importaba. Todo lo que pasó, todo lo que Moisés hizo delante del Señor se quedó atrás. Fueron depositadas todas las coronas, todos los éxitos, todas esas maravillas fueron depositadas a los pies del Señor, y se trataba en ese momento de estar delante de su Creador, ante el cual hablaba cara a cara. Moisés solamente en su mente en ese momento tenía qué tan cerca estaba de la presencia de Dios. No se trata de ver cuántos años has vivido. Si has vivido 50, 24 años como los vivió Rosita. Si se trata de los 50 años que el Señor me ha permitido vivir hasta ahora.
si se trata de los 100 años casi que el Señor le permitió vivir a Billy Graham, este siervo que caminó a la presencia del Señor poquito antes de cumplir los 100 años. Leí un libro que les he recomendado a algunos de ustedes, Casi en Casa, uno de los últimos libros que escribió Billy Graham, y en ese habla de tantas cosas que el Señor le permitió experimentar, de tantas experiencias al compartir la bendita palabra del Señor en todo el mundo. Millones de personas escucharon el Evangelio y vinieron a los pies de Cristo a través del testimonio de Billy Graham. Pero cuando Billy Graham se acercó a la presencia del Señor, lo único que importaba no es todas las predicaciones, todo lo que hizo, todas las almas ganadas a los pies de Cristo, que esas son las coronas que el Señor valora. Esos son todos los atributos, todos los logros que alcanzó Billy Graham a los pies del Señor, pero que esos fueron depositados precisamente para su gloria y para su honra. En ese momento lo único que importaba es cuán cerca estaba ya de la presencia del Señor, y por eso escribe ese libro, Casi en Casa. Ahora está en la presencia del Señor. Hace 2 años ya que el Señor llamó a Billy Graham a su presencia, y lo más importante es la cercanía que tuvo con Él. No importa cuántos años hayas vivido hasta ahorita. Lo importante es que estés cerca de la presencia del Señor. No te esfuerces en hacer tantas cosas. Si tu corazón, si tus sueños van en la línea de la gloria de Dios en tu vida, ese sueño que Dios ha puesto en tu vida, Dios te va a permitir observarlo, saborearlo, tocarlo con tus manos. Pero lo más importante no es cuántas cosas hagas para Dios, sino lo cerca que estés de la presencia de Dios. Que te esfuerces cada día por levantarte y entonces estar cerca de la presencia del Señor, buscar su rostro, buscar esa intimidad delante de Él, buscar hablar cara a cara como lo acabamos de escuchar la semana pasada. Busca estar cerca delante del Señor, porque no se trata de cuántas cosas hayas hecho, sino de lo cerca que estés delante de la presencia del Señor. Todas las coronas, todos los éxitos, todos los logros que has conseguido hasta ahora, deposítalos a los pies del Señor. Deposítalos a los pies del Señor para su honra y para su gloria. Incluso los fracasos también. Los fracasos que has vivido te han ayudado a ser la persona que ahora eres. Te han ayudado a ser formado a esa imagen que Dios ha ido creando en ti. Todas las veces que has sido quebrado, que has sido humillado, que has sido doblegado, también has servido para ser la persona que eres hoy. Y a veces era necesario que fueras doblegado, que fueras quebrantado. A mí me ha tocado la experiencia de ser humillado, de ser menospreciado también. Durante esos 16 años al frente de Casa Unida de Publicaciones vivimos cosas dolorosas, cosas terribles, amenazas de secuestro, extorsión, robos, sufrimos violencia, fuimos objeto de demandas civiles y de demandas penales también, y el Señor nos sacó adelante, pero era necesario que entendiéramos que cuando el Señor nos quebranta es precisamente para que entendamos que solo absolutamente podemos confiar en Él y solamente en Él y no en nuestras propias fuerzas. Solamente podemos sostenernos en Él. Nuestras luchas, cuando son depositadas a los pies del Señor, entonces traen victoria a nuestra vida, porque del Señor es la victoria y Él comparte esa victoria con nosotros cuando hemos llegado a sus pies, cuando hemos depositado nuestras vidas delante de Él, y estas coronas, esos logros son depositados a sus pies. El Señor nos da la victoria. Bueno, pues ya vimos, retomando el número 1, estas consideraciones para cuando estés cerca de que el Señor te llame a su presencia, o en estos momentos puedes reflexionar, número 1, en que Dios te permite ver tus sueños cumplidos, esos sueños que ha puesto en tu vida. Número 2, no se trata de cuántas cosas hayas hecho, se trata de lo cerca que estés del Señor. Y número 3,
Hablando precisamente también de esta experiencia de Moisés, de esta experiencia que tuvo Moisés en el ocaso de sus días cuando el Señor lo llama a su presencia. Número 3. Dice la palabra del Señor ahí en esto que acabamos de ver: entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés puso sus manos sobre él. En este pasaje de Deuteronomio 34 nos habla de que en el ocaso de los días de Moisés, cuando está terminando su vida, él recibe la visión de la promesa y del sueño que Dios le había dado. Él está muy cerca de la presencia del Señor, pero también el Señor le permite dejar un legado en Josué, ese que iba a ser su sucesor. Qué interesante es, dice la palabra del Señor, que Josué, que era el sucesor de Moisés, Josué fue lleno del espíritu de sabiduría, fue lleno del espíritu de Dios, porque Moisés puso sus manos sobre él. El Señor quizá podía haber tomado directamente a Josué y puesto de su espíritu sobre él, pero la voluntad de Dios fue que Moisés pusiera sus manos sobre Josué. Moisés puso sus manos sobre Josué y Josué fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué de esta forma? Porque Dios ha ungido a hombres y mujeres para ser de bendición, para dejar un legado sobre otros más. Cuando estos hombres y mujeres que han sido guiados, que han sido llenos del Espíritu de Dios, ponen sus manos sobre alguien más, están dejando un legado. Cuando estos hombres y mujeres que han servido delante de la presencia del Señor en prodigios y milagros ponen sus manos sobre alguien más, ese alguien más es lleno de la presencia y de la unción del Espíritu de Dios sobre su vida, porque Dios así lo ha determinado, que tú dejes un legado cuando Dios te ha llamado, cuando Dios te ha levantado para ser su pastor, para ser un predicador, para ser un siervo de Dios, cuando Dios ha puesto maravillas, señales en tus manos. Debes dejar un legado en alguien más. ¿En quién estás dejando tú ese legado? A lo mejor pueden ser tus hijos. Cuando el Señor nos ha permitido tener hijos, entendemos que es el ministerio y el privilegio más glorioso que el Señor haya puesto en nuestras manos. Dios está poniendo en tus manos que dejes ese legado en tus hijos. No solo una herencia que es finita, no solamente dinero, casas, posesiones. Eso se queda aquí. Cuando vayamos delante de la presencia del Señor, ni los guaraches que traes puestos van a ser levantados contigo. No, todo eso se va a quedar aquí. Por eso te digo que no estés buscando dejar solamente una herencia física a tus hijos, porque es finita y porque se termina pronto. Lo que tienes que pensar es dejar un legado a tus hijos, un legado de todo aquello que Dios te ha dado, un legado de aquello que el Señor te ha permitido ministrar, de todo aquello que el Señor te ha permitido palpar con tus ojos, toda la gloria que el Señor te ha permitido vivir, déjala como legado a tus hijos o a tus hijos espirituales. Quizá el Señor no te ha permitido tener hijos, pero te ha permitido tener hijos espirituales cuando tú estás compartiendo todo lo que el Señor te ha dado, lo que el Señor ha puesto en tus manos, y lo compartes a través de un mensaje, a través de una palabra, a través de un audio. Cuando tú estás poniendo palabras hermosas de lo que Dios ha puesto en tu vida, he visto muchos mensajes hermosos ahí en el muro, en el Face de muchos de ustedes. Y cuando ustedes están compartiendo ese legado, entonces están permitiendo que Dios traiga esa bendición y esa unción, esa experiencia de vida, ese legado sobre alguien más. ¿Sobre quién estás dejando ese legado que Dios ha puesto en tus manos? 3 cosas entonces para cuando estés delante del Señor. Número 1, el Señor te permite ver cumplidos tus sueños. Número 2, no importa cuántas cosas estés haciendo o hagas delante del Señor, lo importante es que busques de su presencia día a día. No importa cuántas cosas hagas delante del Señor, lo importante es que busques estar cerca de su corazón, cerca de su presencia, porque eso va a traer mucho fruto para ti y para los que te rodean. Y número 3, el Señor ha puesto un legado en tus manos que tienes que dejar
a las generaciones que vienen después de ti. Yo oro por todos aquellos jóvenes y señoritas que el Señor nos ha permitido ministrar, que el Señor nos ha permitido guiar, que el Señor nos ha permitido dejar un legado en ellos. En este momento yo te saludo a ti, joven, que el Señor me ha permitido trabajar contigo, que el Señor desde tu infancia, tantas experiencias tan hermosas les he compartido de una jovencita allá muy lejos en una región en Milpa Alta, en Tezompa, en donde el Señor me permitió servirle hace muchos años. Conocí a una jovencita que quizá esté escuchando esta palabra. Esa jovencita, yo la vi muy pequeñita, allá en esa región, retirada en esa región rural. Nosotros atendíamos ese ministerio de trabajo con niños semana a semana y compartíamos la palabra del Señor, compartíamos el pan también y compartíamos los juegos, que nos divertíamos de manera muy hermosa ahí en la tierra, en el lodo. A veces cuando llovía podíamos jugar y podíamos alegrarnos con esos pequeños. Y tiempo después me llegó una invitación para los 15 años de esta pequeñita, a la que acudí con todo mi cariño. Y tiempo después recibo una solicitud en el Facebook diciéndome: a lo mejor no me recuerdas, pero me acabo de titular y te quiero agradecer por ese tiempo que pasaste con nosotros cuando tú asistías allá en Tezompa. Me estoy refiriendo a Elia. Si estás escuchando esta palabra, Elia, te saludo en el amor del Señor y recuerdo ese tiempo cuando tú me mandaste esa solicitud y me dijiste que te estabas titulando y posteriormente me dijiste que te habías casado. Y esa es una experiencia hermosa cuando nosotros vemos el desarrollo de vida de todas aquellas personas que nosotros pudimos servir en algún momento y que han crecido y que hemos dejado un legado, que hemos dejado una semilla que el Señor ha permitido que creciera y que diera mucho fruto. Saludo a todos aquellos que el Señor nos ha permitido servirles y lo hemos hecho con amor. Las coronas las depositamos a los pies del Señor para la gloria del Señor y le damos solamente a Él la honra y la gloria cuando hemos podido ser de utilidad en el ministerio y hemos podido dejar un legado para su honra y su gloria. ¿Qué te parece si oramos? No sé cuántos años tengas. No sé cuándo el Señor te llame a su presencia. Pero yo te invito a que reflexiones en este momento. ¿Qué legado estás dejando? ¿Qué sueños el Señor ha cumplido o no ha cumplido todavía en tu corazón y en tu mente que el Señor te haya permitido ver? Y oremos para que el Señor te bendiga, para que el Señor bendiga el llamado y el ministerio que ha puesto en tus manos para que sea para su honra y su gloria. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Gracias porque tú nos has llamado, Señor, y porque nos has alineado con tus sueños, con tu corazón, con tu perfecta voluntad. Y en el nombre poderoso de Jesucristo traemos todas las coronas, todos los éxitos, todo lo que hayamos podido alcanzar, los ponemos a tus pies para tu honra y tu gloria. Y también te pedimos, Padre, que nos sigas acercando cada día más a tu corazón. Todos aquellos que están escuchando esta palabra, Señor, acércalos, guíalos, Padre, más cerca de tu presencia, más cerca de la experiencia viva, poderosa de intimidad contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y también te pedimos, Padre, yo te pido que todos aquellos que están escuchando, Señor, puedan dejar un legado para tu honra y tu gloria en aquellos que has puesto debajo de ellos, sus hijos o sus hijos espirituales. Para tu honra y tu gloria, que sean bendecidos con la misma bendición que tú les has dado a ellos. En el nombre poderoso de Jesucristo y para tu honra y tu gloria, oramos. Amén. Me despido con mucho gusto, mi esposa y yo, mis hijos los saludan con mucho amor y oremos, clamemos por la bendición del Señor sobre tu vida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sean con cada uno de los que nos están escuchando y con todo el pueblo del Señor desde ahora y para siempre. Amén.